Daniel García Archival. Gracias, señor director. Muy buenos días a todos. Miren, antes que nada, reiterar mi saludo al buen amigo Francisco Javier García, que como todos los que entrevistamos aquí, pues nos honran con ese privilegio de concedernos una entrevista y que la población le escuche. Obviamente estamos hablando de, como él mismo dijo, jefe de estrategia del candidato presidencial del PLD. Y los estrategas tienen una misión, tienen una función, y más cuando hablan al público. Lo primero que siempre van a decir su verdad, la verdad de ellos. Y siempre van a decir sus números, los números de ellos. Y tratándose de una persona, como decían los compañeros, con mucha experiencia en estos asuntos y en el manejo de la comunicación, la habilidad para comunicar, pues obviamente que si la gente que todavía no tiene definido el voto, pues fácilmente puede ser encantado con esos planteamientos. He visto, y ayer yo decía, tienen que ponerse de acuerdo. He visto dos cosas que desde el litoral del PLD y la candidatura de Gonzalo Castillo se dan números diferentes de encuesta. Números diferentes. Un día o el mismo día uno dice que son 41 a 39, otro día que son, otro día cogen la encuesta de Bernardo Vega, la valoran, o como hizo el amigo Francisco Javier ahora, que dijo que vieron dos encuestas y en una un 3% y en otra el 5%. Se cuidan mucho, muchísimo, de no revelar las encuestas. Y aquí hay que repetir algo que se ha dicho siempre, lo ha dicho Felipe, lo he dicho yo, creo que los otros compañeros. Aquí cada quien tiene sus encuestas. Cada quien sabe cuál es el posicionamiento de su candidato. Hay quienes se engañan o se quieren engañar y hay otros que en realidad, como nadie lo tiene que obligar a que diga cuál es la encuesta que dice que tu candidato está arriba, ¿verdad? Pues no la dicen. Ahora, de las últimas 12 encuestas que yo he visto, 8 o 9 colocan a Luis en primera vuelta, ganando en primera vuelta. 2 no lo dan ganando en primera vuelta, pero dicen que gana en segunda vuelta. Y otras 2 simplemente dicen que no gana. Y esas otras 2 son, por ejemplo, Sí más 2 y Sí Latinoamérica. No voy a hablar de ellas. No voy a hablar de ellas. Por su historia la conoceréis. Entonces, vamos en esta etapa de los días que faltan. Ese es el escenario que vamos a ver. Los PLDistas obviamente van a defender y tienen que ponderar, no se pueden dar por derrotado, por vencido. Usted tiene que pelear hasta el último momento, hasta el último instante. Y los PRMistas también. No embriagarse con el triunfalismo, no darse por ganado, saber que hay todo un poder detrás de un candidato, saber que hay
gente que se ha pasado 20 años en el gobierno, que se resiste a dejar esas posiciones. Sí, se resiste y es natural. El que tiene confort no va a querer soltarlo. Por eso es bueno recordar cuando el amigo Francisco Javier decía que lo que hoy es el PRM, ayer gobernaron, le dieron 4 años, le dieron 8 y el pueblo lo castigó. Bueno, eso es lo que podría pasarle al PLD hoy, de acuerdo con las encuestas que yo conozco. Que el pueblo dominicano le dé un voto de castigo y que el pueblo dominicano diga no, es que no más PLD. No más PLD. O que digan, como dicen muchos, estamos hartos del PLD. Entonces, eso es lo más normal, lo más natural. Y por eso son las elecciones y por eso se concurre a unas elecciones. No ha habido ninguna razón, nada extraordinario ha pasado para que, por ejemplo, el candidato del PRM, Luis Abinader, baje del sitial donde lo colocan las encuestas. No se ha cometido un solo error y sus propuestas están ahí, incluyendo la de anoche. Su propuesta, que yo también saludo y valoro, lo que fue esa presentación de los 3 principales candidatos ayer en ese evento que organiza la Asociación de Industria de la República Dominicana, que no sé por qué no hubo preguntas, porque lo que yo conozco de esa presentación de la Asociación de Industria es que se hacen las exposiciones y después los mismos moderadores leen preguntas y originalmente el formato. Es que el formato. Sí, no, yo sé. El formato fue virtual. Sí, pero tanto Luis Abinader como Leonel Fernández y Gonzalo Castillo enviaron esa propuesta previamente grabado, o sea, no fue. No. ¿Fue presencial? No, grabado no fue. No, yo pregunto. Si fue presencial. Si la de Gonzalo fue grabada. Yo estoy preguntando, pero a lo mejor yo estoy equivocado, no entiendo. Yo te estoy preguntando, ¿fue presencial? La exposición. Presencial no, porque no estaban ahí, fue virtual. Pero lo mismo que te estoy diciendo, escúchame, ahí es que voy, porque cuando era válido tú hacer preguntas. Pero te estoy preguntando que si fue presencial, ¿cómo hacer la pregunta si no fue presencial? Pero le acabamos de hacer preguntas a Francisco Javier. Bueno, pero y no es presencial. Yo quisiera ver si en el formato, por eso te estoy preguntando a ti, si el formato que organizó la AIRD estaban presentes los líderes empresariales que le permitían hacer preguntas, porque todo eso tiene que ver con el formato, al fin y al cabo. O sea, el tema no es si se hicieron o no se hicieron la pregunta. Yo quisiera ver el formato. Bueno, ahora, si el formato contenía las preguntas. En la presentación que se hizo de la Cámara Americana de Comercio, que fue virtual, cada candidato hizo su exposición y le hacen preguntas. Se le hizo pregunta. Porque es un formato diferente. Se leyó pregunta. Pero lo que te digo, por eso, porque es un formato diferente. Pero es lo que yo te estoy diciendo, es que no, perdóname, es que eso es lo que los dos estamos de acuerdo. Se podían hacer la pregunta, claro que yo lo que estoy preguntando, me interesaría saber por qué no se permitieron la pregunta. Pero, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Escúchame, que es que voy cuando tú, y discúlpame que te interrumpa, que tú dices que no se permitieron la pregunta. Es que en un tema se eliminó es que tampoco se eliminó, es que el formato no contenía probablemente la pregunta. Probablemente. No, pues no lo contenía la pregunta, porque no fue que se eliminaron o se pusieron o se colocaron. Es que es un formato distinto al de la Cámara Americana de Comercio. Los moderadores dejaron claro en la introducción que hicieron de la presentación
de que se harían las 3 exposiciones y de que no se iba a permitir las contrapreguntas entre los candidatos, unos a otros no se podían preguntar, y que tampoco habrían preguntas. Bien. Eso perfecto. se dejó claro desde el principio. Yo insisto en mi pregunta, ¿por qué no se permitió eso? Pero bien. Quizás por el tiempo, Daniel. Fíjate perfecto. que fueron 3 exposiciones de 20 minutos con un reloj ahí que le sonaba. Perfecto. Bien. Ojalá y la Asociación de Industria pueda responder, porque ninguno de nosotros participamos en la organización, cierto, ni en el montaje, ni nada de eso. Pero déjame redondear la idea para que no quede en el aire. Yo creo que aquí el país pudo ver la exposición de los 3 que participaron. Lamentablemente, yo creo que el país pudo tener algo más de lo que se le dio. Ahí hay para escoger. Yo quiero resaltar, por ejemplo, cuestiones concretas, puntuales, y lo voy a decir con titulares, de lo que planteó Luis Abinader, que para mí es importante, y para la sociedad dominicana y para el escenario, porque hay que entender una cosa: el escenario ahí era de los industriales, de los empresarios que querían escuchar. Por eso incluso ellos definen cuáles eran las preguntas que debían responderse, porque era un escenario donde ellos querían escuchar qué piensa cada uno sobre el desarrollo, el tema económico del país después de la pandemia o con la pandemia, la visión que tiene cada quien sobre el tema exportación, importación. Luis ahí fue clave, sugiriendo la eliminación de una serie de medidas impositivas para incentivar la exportación. Habló de las EDES, de fundir las 3 EDES en una sola administración, porque ahí hay una distorsión con 3 administradores diferentes. La generación de 600,000 empleos como resultado del estímulo a las mismas exportaciones, al tema de construcción, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí tiene quienes lo vieron, y la población y los votantes, para escoger quién realmente puede representarlo mejor en un próximo gobierno. ¡Vámonos, Cundo!